Amado Padre que estás en los cielos, gracias por habernos llamado a formar parte de tu pueblo. Gracias por habernos escogido para ser salvos. Gracias, Señor, porque nos ofreces la vida eterna, porque inclusive has muerto en la cruz para que dicha vida eterna sea nuestra. Te agradecemos por tan grande amor y por eso hemos venido ahora aquí, para reconocer tu grande amor y misericordia sobre nosotros, para alabarte, para exaltar tu nombre. Señor, gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Hoy reconocemos que no somos dignos de tan grande amor, de tan grande misericordia. Reconocemos que hemos pecado y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre, también que quites de nosotros toda culpa, toda carga, y que nos concedas el privilegio de ser alimentados con tu palabra. Señor, quita de la mente de cualquiera de nosotros todo pensamiento que nos distraiga. Quita inclusive del corazón todo prejuicio que tengamos. Que nada ni nadie nos robe la bendición este día. Que tu paz y tu bendición sean derramadas sobre nosotros y que con tu palabra seamos transformados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a estudiar cómo pelear los unos por los otros ante la crisis que se avecina. El don de profecía dice que nos espera una crisis. Y esa crisis, dice, será cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, haga obligatoria la observancia del domingo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos prepararnos para esa crisis. Vean esta cita que les pongo a continuación. Hermanos míos, dice Elena White, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción. Póngale atención a esas tres palabritas. Celo intenso, piedad y devoción. Pregunta esta mensajera que si tenemos eso. Vuelvo a leer, tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué necesitamos para hacerle frente a la oposición? Celo intenso, piedad y ¿qué cosa? Devoción. Sigue diciendo el don de profecía. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos ¿para qué? Para la crisis inminente. Así, Consejos para la Iglesia, página 612, nos exhorta a prepararnos. ¿De qué manera? Ya lo enfaticé. Con un celo espiritual intenso, con piedad y con devoción. Hermanos y hermanas, nosotros deberíamos de aprovechar el tiempo que nos queda para crecer en esas tres cosas. Celo intenso, piedad y devoción. No creo que sea necesario explicar esas palabras porque creo que entendemos a qué se refiere. Pero por si alguno no entiende, el celo intenso no es ese celo carnal que surge
del corazón no convertido del ser humano, sino que es el entusiasmo intenso con el cual el cristiano debe vivir su vida para Dios. Y cuando hablamos de la piedad, estamos hablando de ese temor reverente con el cual debe un cristiano vivir para Dios. Y cuando hablamos de la devoción, estamos hablando, hermanos, de esa entrega continua al Señor. Nosotros deberíamos, dije, aprovechar el tiempo que nos queda para crecer en esto. No lo deberíamos desperdiciar andando en las cosas del mundo, ni mucho menos espaciándonos en los errores de otros. Antes bien, como dice el apóstol Pablo, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Mientras la crisis se acerca, nosotros deberíamos de estar, ¿qué cosa? Peleando los unos por los otros. Oiga bien lo que dije. No peleando los unos con los otros, como ocurre en algunas congregaciones, sino peleando los unos por los otros. ¿Pero con qué vamos a pelear? ¿Con armas físicas? No. Entonces, ¿con qué? Con ayuno y oración. Abramos la Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Nehemías 1, versículo 1 al 4. Dice la Escritura: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos y hermanas, aquí tenemos uno de esos momentos en la vida cuando las malas noticias nos quiebran por dentro. Momentos en los que uno no sabe qué hacer, ni qué decir, ni a quién acudir. Nehemías ha recibido una noticia así. ¿Su pueblo cómo está? ¿Cómo está el pueblo? Está en ruinas. ¿Los muros cómo están? Destruidos. Hay vergüenza sobre Jerusalén. Todo lo que él conocía ha cambiado. ¿Y quién era Nehemías? Él era un hombre común. No tenía un título sacerdotal. No tenía poder político. Pero con un corazón sensible a la voz de Dios, tomó muy en su corazón la situación que estaban pasando las familias del remanente allá en Jerusalén. Cuando él recibió la noticia
que Jerusalén estaba en ruinas, pudo haberse quedado cómodamente ahí en el palacio persa donde él trabajaba. Pero en vez de eso, él permitió que Dios pusiera sobre él una carga sagrada, una carga santa, una pasión que no solo transformaría su vida, sino la de todo el pueblo que estaba ya cautivo. Cuando uno lee los primeros 2 capítulos de Nehemías, uno ve cómo Dios prepara a un hombre o a una mujer para la misión. Se mira que Dios, antes de levantar los muros, levanta primero el corazón de un hombre o el de una mujer para que haga esa obra. Corazones sensibles como el de Nehemías, Dios levanta para una hora difícil. Miren ustedes, cuando él recibió el reporte que el remanente estaba en gran mal y afrenta, y que el muro de Jerusalén estaba derribado, y que sus puertas estaban quemadas, él bien podría haber dicho, como dicen algunos cristianos: qué triste, pero ese no es mi problema. Bien podría él haber dicho eso, pero en cambio sintió el dolor. Sintió el dolor por lo que también Dios sentía dolor, pues ese era su pueblo. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que antes que Dios nos use, debe darnos un corazón que sienta. Porque hoy también, hermanos, hay muros derribados. Hay muros caídos. Hay familias destruidas. Hay jóvenes sin rumbo en la vida. Hay iglesias adormecidas. Hay una sociedad moralmente quebrada. Y a veces aún nuestro propio corazón está en necesidad de restauración. Y Dios nos pregunta a nosotros esta mañana: ¿te duele a ti lo que a mí me duele? ¿Te duele a ti ver ese matrimonio cómo se está destruyendo, como a mí también me duele? ¿Te duele a ti ver ese joven que se está perdiendo espiritualmente? ¿Te duele a ti como a mí también me duele? Dios te pregunta. ¿Te duele a ti ver la iglesia indiferente, una iglesia dormida? ¿Te duele a ti como a mí también me duele? Hermanos, Dios quiere para esta hora difícil que el corazón de nosotros sea como el de Nehemías, un corazón que siente el dolor como a Dios también le duele. ¿Y qué hizo Nehemías con el dolor, hermanos? Versículo 4, lo leemos nuevamente. ¿Qué hizo Nehemías con el dolor? Cuando oí, dice, estas palabras, me senté. ¿Y qué cosa hizo? Lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos y hermanas, 3 cosas hizo. Lloró, ayunó y oró por días. Es decir, su dolor no lo llevó al desánimo, su dolor lo llevó a los pies de Dios. Esto nos dice, hermanos y hermanas, que el verdadero cristiano, ante los desafíos y pruebas, el verdadero cristiano no se quiebra, sino que se arrodilla delante de su Dios. Y la oración prepara el camino para la restauración y también para la victoria.
En el caso de Nehemías, hermanos, elevó una de las oraciones más profundas que bien puede ser tomada como modelo para quienes están pasando por alguna crisis. El texto dice: ayuné y oré. Vamos a ver ahora qué tipo de ayuno es el que Dios honra, hermanos. Vamos a ver ahora qué tipo de ayuno es el que transforma la vida y el que abre puertas cuando están cerradas. El ayuno de Nehemías, como ya dije, es un ayuno que nace del dolor espiritual. Nehemías no ayunó para manipular a Dios. Nehemías no ayunó para ganarse un milagro. Su ayuno fue una respuesta natural a la carga espiritual que tenía por sus hermanos allá en Jerusalén. Nehemías sintió la condición espiritual del pueblo. La Biblia dice aquí que se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Cuando usted lee eso y dice se sentó, hermanos, lo que está diciéndonos es que se conmovió. Cuando dice que lloró, lo que está diciendo es que expresó sensibilidad espiritual, sensibilidad solidaria ante el dolor de otro. Cuando dice que hizo duelo, hermanos, lo que está diciéndonos es que él reconoció la gravedad del pecado y de la crisis en la cual estaba su pueblo. Y cuando dice que ayunó y oró, lo que nos dice es que él buscó a Dios como la única salida. Antes que soluciones humanas, Nehemías buscó la solución divina. Si aplicamos esto a nuestra vida, podemos decir con toda propiedad que el ayuno no es una dieta religiosa, sino que es un grito silencioso del alma diciéndole a Dios: no puedo sin ti. Eso es el ayuno. Repito, no es una dieta religiosa, es un grito silencioso del alma diciéndole a Dios: no puedo sin ti. Pero no deja de ser relevante, hermanos, la forma como comienza la oración de Nehemías. Él comienza exaltando a Dios. Pues vea el versículo 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, quiero llamar su atención a la frase: oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Porque aquí Nehemías, antes de ver el tamaño del problema, contempló el tamaño de Dios. Y créanme que cuando yo estaba estudiando esto, yo dije: lo voy a escribir todo para que no se me escape nada. Porque ustedes no tienen idea cómo yo la he estado pasando en estas 2 semanas. Yo veo un gran desafío. Yo veo difícil humanamente de hacer lo posible, tener un templo para Dios. Cuando yo miro los precios de los materiales de construcción, cuando yo miro, hermanos, allá a la escuela tipo Madison, como en un tan solo edificio son miles los que se invierten. Y cuando veo los costos de un proyecto como construir un templo, que son mucho más grandes que los que estamos haciendo allá, no porque el templo sea lujoso,
No porque el templo sea una gran nave. No, que es más pequeño que este. No es porque el templo tenga cristales. No, es un templo sencillo, simple, donde todo lo vamos a tener ahí. El santuario, las aulas de los niños, el comedor. Pero cuando yo veo que aún eso tan pequeño, y pregunto cómo andan los costos, y miro que superan en creces la escuela tipo Madison, créanme lo que humanamente hablando, yo me siento impotente. Y me he sentido en estos días atrás muy, pero muy impotente. Lo más fácil para mí sería, como todo un cobarde, dejar eso allí y no seguirlo. Pero cuando estaba estudiando este mensaje, voy viendo a este hombre que no tiene poder político, no es profeta, no es sacerdote, solamente tiene un trabajo en el palacio de servirle la bebida al rey. Y ante el problema que le traen ahora de lo que está pasando en Jerusalén, murallas derribadas, peligro para todos los habitantes de Jerusalén por parte de los enemigos, pues una muralla le da protección a una nación o ciudad. Cuando él escucha que hay afrenta, cuando él escucha que las familias del remanente la están pasando mal, y él en Persa, trabajando para un rey pagano en el palacio, ¿cómo hace? No se manda solo, no tiene dinero, no tiene poder político. ¿Cómo hace para poder ir y ayudar a sus hermanos para que ese proyecto de reconstruir los muros se haga realidad? Y él entonces habla con Dios aquí y le dice: Jehová, le dice Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Hermanos y hermanas, antes de ver el tamaño del problema, él contempla el tamaño de Dios. Y esto lo que nos dice a nosotros es que independientemente del problema que tengamos, independientemente del desafío que tengamos enfrente, independientemente de lo limitados que podamos estar de recursos, que independientemente de lo imposible humanamente para hacer algo, y para Dios, como en este caso el templo, que independientemente de eso, hermanos, que vemos tan grande, no nos olvidemos que Dios es más grande. Dios es más grande. Hermano, hermana, él no comienza su oración mirando los muros caídos. Él comienza su oración mirando a Dios como fuerte, como grande y como temible. Si él comienza su oración mirando los muros caídos, hermanos, ¿con qué fe puede orar? Oh, hermanos, el Señor me habló cuando estaba haciendo este tema y me dijo: no mires que no tienes dinero, no mires lo caros que están los materiales, no mires lo imposible humanamente que es hacer ese templo. No mires eso, porque al orar no oras con fe. No mires eso, mira a Dios, cuán grande es. Y hermanos y hermanas, esto es lo que usted y yo debemos entender. Si oramos mirando los muros caídos de la familia, no vamos a orar con fe. Si oramos mirando los muros caídos de la salud o de lo que sea, no vamos a orar con fe. Pero si oramos mirando la grandeza y el poder de Dios, entonces oraremos con fe y creeremos que con Él todo es posible. Hay que, hermanos, orar mirando a Dios. El que ora mirando a Dios, ora con fe. Y ahora vean
lo que hace el versículo 6 y 7. Esté ahora, le dice, atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Oh, hermanos, ¿a quién culpa él del problema que está pasando la iglesia ahí en Jerusalén? Si ustedes se fijan, él no culpa a otros. Él dice, ¿qué cosa? Hemos pecado. Yo y la casa de mi padre. ¿Qué enseña eso? Que era un hombre como humilde. Hermanos, él reconoce su pecado personal, valga la redundancia. Él reconoce su pecado familiar y él reconoce el pecado nacional. Hermanos, Nehemías no solo lloró por la destrucción de Jerusalén, de los muros, sino que también él lloró por la causa de la destrucción. Él dijo, hemos, ¿qué cosa? Pecado. No hemos guardado, dice él, ¿qué cosa? Tus mandamientos. ¿Por qué él dice que al no guardar los mandamientos han pecado? ¿Por qué, hermanos? Porque la transgresión a la ley de Dios es ¿qué cosa? Pecado. Hermanos y hermanas, él está ayunando. Y vean ustedes qué está haciendo él en el ayuno. Él está, hermanos, reconociendo su pecado. Él está renunciando a su orgullo. Él, hermanos, está haciendo un ayuno que lo está induciendo al arrepentimiento y que le abre el espacio para hacer una reforma verdadera en él. Hermanos y hermanas, Dios restaura cuando dejamos de justificarnos. Dios restaura cuando dejamos de acusar a otros. Dios restaura cuando aceptamos nuestra propia responsabilidad espiritual. Aprendamos de Nehemías. Él se incluye a sí mismo. Él no dice, ellos pecaron, sino que dice, hemos pecado. Hermanos y hermanas, el ayuno más poderoso ocurre cuando dejamos de culpar a otros y enfrentamos nuestras propias áreas que necesitan cambiar. Pero todavía hay algo más. Nehemías nos enseña que en el ayuno hay que recordar la promesa de Dios. Pues vea los versículos 8 y 9 lo que dice. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, Nehemías está aquí orando
como dicen los intérpretes, está orando con la Biblia abierta. Porque él lo que está haciendo aquí es citando a Moisés. Recordando a Moisés cuando decía Moisés que Dios decía: si se apartan los dispersaré, y si se vuelven a mí los recogeré. Hermanos, él está ayunando, sosteniéndose con la palabra. Hermanos, el ayuno sin Biblia solo es hambre. El ayuno con Biblia es poder espiritual. Por eso aquí, antes de orar, hay un segmento de 10 minutos por el motivo por el cual se va a orar. Reflexionamos en la palabra, porque, vuelvo a repetir, el ayuno con la palabra es poder. Ahora, es interesante que Nehemías se está aferrando a una promesa aquí. Y esto nos dice que cuando ayunamos, debemos orar sobre las promesas. Sobre la promesa de liberación, por ejemplo. Sobre la promesa de restauración. Sobre la promesa de fortaleza. Sobre la promesa de guía. Sobre la promesa de purificación. Cuando oramos en un día de ayuno, debemos suplicar porque el Señor cumpla en nosotros esas promesas. El ayuno, hermanos, nos recuerda quién es nuestro Dios. Nehemías en su ayuno se está recordando quién es su Dios. Cuando las emociones pudieran inducirlo a olvidar a Dios, el ayuno a él lo está induciendo a acordarse quién es Dios. Y termina pidiendo lo imposible. Versículo número 11. Dice, vamos a leer el 10 y el 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué está pidiendo, hermanos, Nehemías? Está pidiendo que Dios le conceda hallar gracia delante del rey Artajerjes. Hermanos, ese era el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Humanamente hablando, era imposible que un simple copero pudiera hallar gracia delante del rey. Pero Nehemías le está pidiendo a Dios que le permita hallar gracia delante del rey. Hermanos, es porque él ya tiene una decisión en su corazón, y es que va a hablar con el rey. Nehemías sabe, hermanos, que cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y él, por lo tanto, va a buscar al rey. Y miren ustedes cómo se abrieron esas puertas. Vamos a leer ahora capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es otro sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey,
Para siempre viva el Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey: si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el Rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al Rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al Rey: si le place al Rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el Rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos y hermanas, ¿qué les parece? Dios abre puertas donde no existen. Amén. La oración de Nehemías, hermanos, la oración de Nehemías no se quedó en el aire. Dios lo envió como líder de restauración. Lo que Nehemías oró en secreto, Dios lo ha usado en público y ahora le está concediendo todo lo que él necesita para ir a construir otra vez la ciudad. Hermanos, así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Primero toca el corazón y luego abre el camino y finalmente levanta los muros caídos. Hermanos, las lecciones que nos deja todo esto es, número uno, que Dios busca corazones con carga por su obra. Dios busca personas que tengan un corazón que puedan sentir la carga por su obra. Hermanos, la restauración y reforma que Nehemías iba a ir a hacer allá a Jerusalén no empezó con talento, sino con pasión por la misión que iba a llevar. Hermanos, la iglesia necesita Nehemías ahora. La iglesia necesita hombres y mujeres como Nehemías que digan: aquí estoy, Señor, úsame. No se oyó el amén. La iglesia necesita Nehemías ahora, hombres y mujeres que digan como Nehemías: aquí estoy, Señor, úsame. Hermanos, la restauración de Jerusalén comenzó primero ¿con qué? Con ayuno y oración. Antes de mover piedras allá, Nehemías primero movió ¿qué cosa? Movió el cielo. Antes de mover piedras, movió el cielo. Yo pregunto, ¿cuántos queremos un templo para el Señor? Pues antes de construirlo, movamos el cielo, de rodillas, clamando, orando con fervor y aún ayunando. Oh, hermanos, la iglesia necesita pasar más de rodillas. La iglesia necesita permanecer más tiempo con sus rodillas dobladas. Hermanos, la confesión sincera se ve también cómo abre puertas. Porque después que Nehemías ha confesado sinceramente su pecado, miren ustedes lo que ha ocurrido. Hermanos, Dios nunca va a restaurar a nadie que se justifica
en sus pecados, Dios va a restaurar a todo aquel que se humille ante su presencia. El que reconozca su pecado como Nehemías, el que lo admita, el que sabe que no puede bregar con eso que anda haciendo y que es pecaminoso, pero clama con poder y le dice al Señor: líbrame, perdóname, dame la victoria, lo reconozco. Oh, hermanos, ese va a alcanzar la victoria. Hermanos, Dios cumple sus promesas, porque aunque el pueblo estaba disperso, Dios lo reunió. Aunque el muro estaba destruido, Dios lo levantó. Y aunque el enemigo era poderoso, Dios fue más poderoso. Hermanos, si nos disponemos, Dios nos puede usar. Hermanos, Nehemías era copero, ni arquitecto era, ni constructor tampoco. No era profeta, ni era sacerdote. Pero hermanos, Dios lo llamó. Y Dios capacita a los que llama. Nunca se nos olvide, hermanos, esto. Si hay algo por lo cual le doy toda la gloria a nuestro Dios, es porque el Señor nos puso a hacer radio sin saber nada de radio. Nos puso a hacer televisión sin saber nada de televisión. Nos puso a hacer obra médica misionera sin saber nada. Todo el Señor nos lo ha enseñado. Los muchachos que están allá atrás eran unos neófitos en cuestiones de tecnología. Yo hasta los mandé allá con el pastor Gambetta que les dieran un training durante una semana porque no sabíamos nada. No sabíamos ni siquiera cómo hacer un canal de YouTube, mucho menos cómo mandar la señal a donde está la antena de la radio, la antena de la televisión. Pero ¿cómo es que lo llegamos a saber? Porque Dios nos enseñó. Hermanos y hermanas, Nehemías nos enseña que cuando Dios llama, Él no llama a los que son capaces, sino que Él capacita a los que llama. Y hoy nosotros no somos arquitectos, no somos constructores de casas. Ayudantes son algunos, nociones tienen algunos, pero aún así creemos que le podemos construir una casa a nuestro Dios. Oh, mis hermanos, Nehemías nos muestra a un hombre que permitió que el dolor de Dios fuera su dolor y que la misión de Dios fuera su misión. Hermanos, Dios lo usó para cambiar la historia de su nación. Y yo le pregunto, ¿nos puede usar Dios ahora a nosotros también? Dios también, hermanos, ahora nos puede usar. Dios sigue buscando personas dispuestas a reconstruir muros. Dios sigue buscando padres de familia que estén dispuestos a volver a levantar los muros en su casa. Madres de familia que estén dispuestas a levantar sus muros en su casa. Cuando cree que la rebelión de su hijo ya no la soporta, debe creer que con Dios todo es posible. Pero debe ponerse dispuesto. Oh, hermanos, tenemos mucho que hacer en la obra del Señor. Tenemos que reconstruir nuestros hogares. Y tenemos que ayudar a reconstruir los hogares de otros. Tenemos, hermanos, que reconstruir iglesias que han perdido el rumbo. Reconstruir iglesias que han caído en la decadencia espiritual.
Tenemos, hermanos, que reconstruir vidas de compañeros de trabajo, de familiares que están sumidas en el vicio. Hermanos, tenemos que reconstruir inclusive comunidades, sueños espirituales. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Dios nos use? Todo aquel que esté dispuesto a que Dios lo use, lo va a usar. Hermanos, ¿por qué no le decimos a Dios, nosotros también, como Nehemías: quiero sentir tu carga, Señor? Quiero doblar mis rodillas como Nehemías. Quiero levantarme para reconstruir lo que está caído en mi familia y en mi vida misma. Hermanos, ¿por qué nosotros no le decimos al Señor también: úsame para tu gloria? Hermanos, ¿hay algún muro caído que sea imposible para Dios levantar? Pero sí vemos a veces los muros imposibles, ¿verdad? Hermanos, yo sé que en esta hora puede haber alguno escuchando que siente que el muro de su salud ya es imposible levantarlo. Yo sé que más de alguno puede creer lo que el médico le dijo, que ya está desahuciado. Hermano, hermana, es posible que alguien crea que el muro de la salud ya no tiene reparación. Pero déjeme decirle que con Dios todo es posible. Hermanos, el muro de la familia. Es posible que alguien piense que ya no hay más que hacer. Se perdieron mis hijos. Ya no me hacen caso. Se fueron de la casa. Le causaron a la familia vergüenza. Miren lo que andan. Es posible que alguien piense que ese muro de la familia degradada, así roto, es posible que alguien piense que ya no puede ser reparado. Pero hermanos, Dios es grande, fuerte y temible. Yo no sé si usted crea que tal vez el muro de su ministerio ya no lo puede reparar, ya no lo puede levantar. No sé si el muro de la vida espiritual suya siente que está tan caído, que ya perdió el gozo de la salvación, que cree que está perdido. Hermano, hermana, mientras Cristo esté intercediendo por nosotros en el cielo, nada está perdido. Yo no sé si el muro de las finanzas en alguno de ustedes está caído porque ya a ratos no tiene trabajo. No sé si usted siente que el muro de las finanzas está tan caído que ya no le alcanza para sostener a la familia. Pero yo le pregunto, ¿cree usted que ese muro Dios lo puede restaurar? Oh, hermanos, el muro de nuestro carácter. Esa forma de ser hiriente, pesada, maldiciente. Esa forma de ser arrogante, orgullosa. Ese muro del carácter que nos avergüenza de ser como somos. ¿Será que ese muro del carácter Cristo lo puede reparar? Sí, hermanos. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza para ese esposo que ya está cansado de serle infiel a su esposa y que se siente desgraciado, se siente espiritualmente perdido, siente que su adulterio que ha cometido, que está cometiendo, lo va a llevar a la perdición y cree que ya no puede salir de ese hoyo. Quiero decirle que sí, hay esperanza. Si usted se entrega a Jesús, querido esposo, usted puede convertirse en un esposo fiel para su esposa. Hermana, hermana, de donde sea, si usted siente también
que ese carácter suyo hace que hayan problemas en la familia, constantemente peleas. Los niños lo primero que aprenden en la casa es a gritar porque es lo que usted le grita a su esposa. Los niños aprendieron a gritar porque oyeron que usted le gritaba a su esposa. A usted, hermana, le oyó que le gritaba a su esposo. Si usted siente que ese carácter ya es difícil repararlo en sus muros, déjeme decirle que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Hermanos, pero antes debemos ser mujeres y hombres como Nehemías, que ayunan y oran. Hermanos, recuerden, el ayuno prepara el corazón y Dios prepara el camino. Dios movió el corazón de un rey pagano porque primero Nehemías permitió que Dios le moviera su corazón. Esto no lo debemos pasar por alto. Lo voy a repetir. Dios movió el corazón de un rey pagano porque primero Nehemías permitió que Dios moviera su corazón. Hermanos, Nehemías vio el favor del rey. Nehemías vio los recursos ilimitados. Nehemías vio la protección real que le dio el rey. Nehemías vio la estrategia divina. Nehemías vio el tiempo perfecto, porque hasta le dijo: en tanto tiempo yo regreso. Hermanos y hermanas, nuestros ayunos no van a obligar a Dios, pero sí nos van a preparar para recibir lo que Dios quiera darnos. Después del ayuno de arrepentimiento y oración, Dios le dio a Nehemías todo esto. Número 1, restauración de la identidad del pueblo. Número 2, protección renovada. Número 3, victoria sobre la oposición. Número 4, fuerza para perseverar. Y número 5, reavivamiento espiritual. Después del ayuno de arrepentimiento y oración, hermanos, el ayuno trajo la claridad para reconstruir lo que el pecado había destruido allá en Jerusalén. Quiero poner para ustedes esto de la siguiente manera. Dios honró el ayuno de Nehemías porque, número 1, el ayuno de Nehemías nació de un corazón sensible. El ayuno de Nehemías tuvo como elemento reconocer el pecado. El ayuno de Nehemías se basó en la palabra. El ayuno de Nehemías abrió las puertas imposibles. El ayuno de Nehemías trajo restauración. Por eso es que Dios honró su ayuno. Ahora, cuando la iglesia ayuna como Nehemías, Dios restaura hogares. Cuando la iglesia ayuna como Nehemías, Dios abre caminos. Cuando la iglesia ayuna como Nehemías, Dios derriba murallas de oposición, trae unidad y también hace milagros. Yo quiero invitarles a que ayunemos como Nehemías, no para torcerle el brazo a Dios, sino para que Él transforme nuestro corazón. Solo entonces podremos pelear los unos por los otros, tal como Nehemías lo requirió de su pueblo. Pues vea lo que dice Nehemías 4, versículo 10 al 18. Nehemías 4, versículo 10 al 18. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho.
y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, quiero llamar su atención a los versículos 10 al 13. Porque si ustedes se fijan, habían 2 grupos hablando. Unos estaban adentro del pueblo y otros estaban afuera del pueblo. ¿Qué decían los de adentro? Según el verso 10. ¿Qué decían los de adentro? No se puede. Somos muy pocos, hermanos. ¿De dónde vamos a agarrar tanto dinero para hacer esto que nos hemos propuesto? No se puede. Hermanos, los de adentro decían: no se puede. Hay mucho escombro. Nuestras fuerzas se han debilitado. Y mientras eso decían los de adentro, ¿qué decían los de afuera? Entremos en medio de ellos, matémoslos y hagamos cesar la obra. Así que Nehemías tiene oposición externa e interna. ¿Y quiénes eran la oposición externa? Estos hombres: Sanbalat, Tobías y Gesén. Leamos lo que dice de ellos la Escritura, aquí mismo, hermanos, en Nehemías capítulo 2, verso 10. Dice así: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahora vean el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora vean capítulo 4, hermanos, versículo 1 al 9. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos
Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. Sigue diciendo, mire lo que hace Nehemías ahora. Oye, oh Dios nuestro, oye, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y después de haber hecho esa oración, ¿qué dice el verso 6? Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuándo tuvo ánimo para trabajar el pueblo? ¿Cuándo tuvo ánimo? Cuando oraron. Cuando oraron por el obstáculo. Cuando oraron por la oposición externa. Después de eso, tuvieron ánimo para trabajar. Pregunto, ¿la oración le da ánimo al cristiano? Claro. Ahora miren ustedes lo que sigue diciendo. Dice, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que el enemigo siempre ataca antes de avanzar. Antes que la obra avance, el enemigo ataca. ¿Por qué ataca el enemigo antes que la obra avance? Porque él tiene miedo de lo que Dios pueda hacer con su pueblo. Hermanos y hermanas, este es y será uno de los desafíos de la iglesia en el tiempo final. Bregar con los enemigos externos e internos. Pero interesante, ¿cómo enfrentaba Nehemías a sus enemigos, hermanos? En 2 ocasiones nos dice que él oraba. Oh, mis hermanos, esa es nuestra arma, la oración. Esa es nuestra arma con los opositores, con los que nos desean el mal, la oración. Mire lo que dice el don de profecía. Nehemías no fue consagrado como sacerdote ni profeta, pero el Señor lo usó para que hiciera una obra especial. Aunque se lo eligió como caudillo del pueblo, su fidelidad a Dios no dependió de su cargo. Nehemías fue elegido por Dios porque estaba dispuesto a cooperar con el Señor como restaurador. Río Gerald 2.5, 1899. Esto es lo que Dios anda viendo en usted. Querida joven, querido joven de esta iglesia, Dios anda viendo si usted como Nehemías tiene una disposición a querer cooperar con el Señor para restaurar. Si usted quiere cooperar con el Señor, querido joven, para ser un restaurador, Dios lo va a usar. No por el cargo que tenga en la iglesia, no porque es el hijo de la familia X, sino solamente porque usted está dispuesto a cooperar con Dios. Y esto aplica también para todos los adultos. Sigue diciendo, Nehemías se humilló ante Dios
y le dio la gloria de vida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de estos hombres, pues nos enseñan que debemos, ¿qué cosa? Humillarnos. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Él se acercará a los que se aproximen a Él. ¿De qué manera? Con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada majestad, y que están ante Él separados del mundo. Hermanos, ¿queremos que Dios se acerque a nosotros? Acerquémonos nosotros a Él también. Él dice, el que a mí viene, ¿qué cosa? No le echo fuera. Si el diablo te dice, tú no te puedes acercar a Él, porque tú eres un pecador, has pecado, mira cómo has llevado tu vida, mira las cosas que estás haciendo, tú no te puedes acercar a Él. Si el diablo te dice eso, escucha a Cristo que te dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Acércate a Dios, acerquémonos a Dios. Los que nos aproximemos a Él con humildad, reconociendo el pecado, dice que vamos entonces a ser llenos de un santo temor por su sagrada majestad. Sigue diciendo, se necesitan hoy hombres como Nehemías. ¿En dónde? En la iglesia. El éxito alcanzado por los esfuerzos de Nehemías muestra lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y decidida. Una fe viviente promoverá, ¿qué cosa? Una acción decidida. Sí, porque Nehemías no solo oraba, también actuaba. Actuaba con organización, con estrategia, con ánimo espiritual y confianza en Dios. Pues él dice, puse al pueblo por familias. Hermanos y hermanas, Nehemías no distribuyó guerreros profesionales. Él organizó, ¿qué cosa? Familias. Y esto es muy significativo, porque la familia, hermanos, la familia es la unidad espiritual más fuerte que puede existir. Cada persona defendería al máximo cuando sabe que su familia está detrás de ella. ¿O no es cierto? Hermanos y hermanas, Nehemías nos está diciendo que la obra de Dios no la sostiene un individuo aislado, sino que la sostienen familias comprometidas con esa obra. Pero son animadoras las palabras, hermanos, que Nehemías le dijo a las familias. Les dijo, no temáis, recordad al Señor y qué cosa, y pelead. Hermanos, en estos tiempos difíciles, en medio de la crisis familiar que se vive, en medio de los desafíos espirituales, en medio de los ataques a la fe, en medio de las presiones sociales, en medio de la frialdad espiritual y de las distracciones modernas, este mensaje resuena para nosotros también. La iglesia remanente, hermanos, no debe temer, debe recordar al Señor y hacer ¿qué cosa? Pelear. Hermanos, Nehemías no está negando el peligro. Ahí está Sanbalat, ahí está Tobías, ahí está Gesén. Ahora se le han unido los árabes, se han unido los de Asdod. Hay del norte, del sur, del este y del oeste. Los enemigos se han incrementado. Nehemías no niega el peligro. Él no dice que el enemigo no existe, pero él dice ¿qué cosa? No temáis. Recordad a quién, al Señor, y pelead. ¿Por qué él dice no temáis? Porque el miedo, hermanos, el miedo hace que las manos se caigan. El miedo hace que el cristiano huya. El miedo hace que el cristiano deje de avanzar. Por eso el mensaje de Nehemías es no temáis. Hermanos, Dios siempre le ha dicho a sus hijos, no teman.
A Abraham, cuando lo llamó, le dijo: no temas. A Josué le dijo: no temas ni desmayes. A Isaías le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Y a la iglesia de hoy le dice: no temáis, manada pequeña. Oh, hermanos y hermanas, el miedo no se vence ignorándolo. El miedo se vence recordando a quién. Recordando al Señor. Recordando quién está con nosotros. Acordaos del Señor, dijo Nehemías, grande y temible. Hermanos, ¿cuántos están de acuerdo que cuando nos acordamos del Señor, el miedo se va? El miedo se disipa cuando nos acordamos del Señor. Pero cuando nos olvidamos del Señor, ¿qué es lo que regresa? El miedo. Hermanos y hermanas, en la crisis final por la ley dominical que se va a implementar, debemos recordar que Dios va a estar con su pueblo. Así que, como dice Nehemías ahí en la pantalla, en la parte final: pelead. Pelead. ¿Cuántos quieren pelear? No con espadas literales, sino ¿qué cosa? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también con la oración, con la fe y la obediencia. De esta manera hay que pelear por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Hermanos, la batalla más grande que se libra es ¿en dónde? En el hogar, dice la mensajera del Señor. La batalla más grande que se libra es en el hogar. Ahí se batalla contra la tecnología sin control. Ahí se batalla contra las influencias del mundo. Ahí se batalla contra la apatía espiritual. Ahí se batalla contra la negligencia. Ahí se batalla contra la pérdida del altar familiar. Por eso la hermana White dice que la mayor obra que podemos hacer está en el hogar. Así que padre y madre, pelee por sus hijos. No se rinda, no se canse, siga orando, siga enseñando, siga dando el ejemplo, siga confiando y siga luchando en oración por sus hijos, por su familia. Hermanos, pero también hay que pelear por la iglesia. ¿Cómo vamos a pelear? Orando los unos por los otros. Hermanos, hay que pelear por la iglesia trabajando en la obra médica misionera, en la obra de evangelismo, de predicar el evangelio. Hay que pelear por la iglesia, hermanos, orando por los proyectos misioneros como el de Shepherd, por el de escuela tipo Madison, por el proyecto de la construcción del templo. Hay que pelear por esos proyectos orando, pero también apoyándolos económicamente. Y cuando toque hacerlo con las manos, también hacerlo con las manos. Nuevamente vean el mensaje en la pantalla. No temáis, recordad al Señor y pelead. En este día de ayuno y oración, si usted no está ayunando y ya no aguanta el hambre, se puede ir, pero yo estoy bien relajado porque yo sé que estamos ayunando. Así que van a decir ustedes: pues qué es usted con su ayuno y yo me voy. Aguántense un poquito, ya casi termino. Pero me metí al segundo sermón y ni cuenta se dieron y ya lo voy a terminar. Hermanos, en este día de ayuno y oración, ¿cuántos quieren que peleemos por los matrimonios de la iglesia? Hay que pelear por los matrimonios de la iglesia. ¿Cuántos quieren en este día de ayuno que peleemos por nuestra santidad? Hay que pelear por nuestra santidad, hermanos. Hay que pelear por nuestra comunión. Hay que pelear por nuestra misión que Dios nos ha dado. Hay que pelear por nuestros hijos. Hay que pelear por la iglesia.
hay que pelear por nuestra salvación en este día de ayuno y oración. Y sobre todo, hermanos, hay que pelear los unos por los otros antes que la crisis llegue. Y si lo hacemos desde ya así, cuando la crisis llegue, Dios peleará por nosotros. Vea cómo lo dice Nehemías 4:20. Nehemías 4, versículo 20. Dice así el Señor en su palabra. Vamos a leer el 19 también. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios, ¿qué cosa? Peleará por nosotros. ¿A qué está llamando Nehemías al pueblo, hermanos? ¿A qué lo está llamando? A la unidad. La obra es extensa. El muro estaba demasiado largo y estamos muy separados unos de otros. Vamos a sonar la trompeta, y allí donde suene la trompeta, allí juntémonos. Y Dios va a pelear por nosotros. Sanbalat, Tobías, Gesén, los de Asdod, los árabes nos podrán rodear, pero Dios peleará por nosotros. Juntémonos. ¿Qué quiere Dios con nuestra iglesia, hermanos? Que seamos como. Hay que orar por la unidad de la iglesia, hermanos. En este día de ayuno hay que orar por la unidad de la iglesia. Que si anda alguno por allí con su corazón lejos de la iglesia, en contra de lo que el ministerio hace, siempre criticando, siempre en contra, orar por esa persona. Si anda alguno por ahí creando división y buscando de que las personas vayan con él o con ella para que crear en la iglesia una división, hay que orar, hermanos. Dios va a pelear por esta iglesia cuando esta iglesia entienda que debemos estar unidos. Dios peleará por nosotros, dijo Nehemías. Hermanos, mire lo que dice el don de profecía. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza ¿en quién? En Dios. E hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías: nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Hermanos y hermanas, cierro aquí este mensaje diciéndoles que atendamos el consejo del apóstol Pablo, que se encuentra en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Dice el apóstol: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A qué nos manda el apóstol Pablo? A pelear la buena batalla de la fe. No con fusiles, ni pistolas, ni con granadas, sino de rodillas, orando siempre al Señor, estudiando su palabra. La buena batalla de la fe tiene que ver con una comunión continua con Dios. La buena batalla de la fe tiene que ver con una estrecha relación con Cristo.
La buena batalla de la fe, hermanos, tiene que ver con una vida consagrada a Dios. Esa es una buena batalla que hay que pelear. Tiene que ver, hermanos, con luchar por la familia. Yo pregunto, ¿cuántos quisieran decirle al Señor: yo decido hoy luchar por mi familia? Hermanos y hermanas, no sé si en esta hora habrá alguno que le quiera decir al Señor: yo decido hoy luchar por mi fe y por mi vida espiritual. ¿Hay alguien? Hermano, hermana, si ese es su deseo, yo quiero invitarle a que se ponga de pie y que le digamos al Señor que nos vamos a acordar de Él en toda prueba y dificultad, y que no vamos a tener miedo, sino que vamos a seguir luchando. ¿Quién quiere ponerse de pie y decirle al Señor: cuenta conmigo, Señor? Yo, como Nehemías, me pongo a tu disposición. Yo, como Nehemías, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mi vida, voy a luchar por la iglesia, voy a pelear por mis hermanos, orando por ellos. ¿Quieren que se olvidamos de rodillas al Señor? Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, gracias, Señor, por el mensaje, por el llamado a pelear los unos por los otros, por el llamado a pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros padres, el llamado a pelear por la familia. Gracias, Señor, por el llamado a pelear por los hermanos, sintiendo amor, sintiendo compasión y orando por ellos. Señor, le rogamos que este día nosotros entendamos el mensaje, que los hombres y las mujeres que se consagran a usted a través de la oración, que los hombres y las mujeres que ayunan, buscando el reavivamiento espiritual en su vida, buscando el arrepentimiento y el perdón de pecados, Señor, le ruego que mis hermanos y hermanas y yo lo entendamos también, que creamos que hoy nosotros también podemos ser restaurados en todas nuestras áreas de la vida. Padre, te pedimos que bendigas a tu pueblo y que nunca olvidemos de que tú eres grande y temible. Que nunca te olvidemos y que con ese pensamiento y ese recordar de que tú eres grande, sigamos peleando, sigamos luchando, sigamos peleando la buena batalla de la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 380. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor. Nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la luz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la luz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Nos compase eterna felicidad, Cristo al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de
Él nos dará. Hay que contender por nuestra fe. El reino de los cielos es para los que contienden, para los valientes. Solo los valientes lo arrebatan. Vamos a orar otra vez, a pedirle al Señor que nos ayude a contender siempre por nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes un mensaje apropiado para tu pueblo. Algunas veces puede ser corto y otras veces puede ser extenso como este. Pero yo estoy seguro, Señor, que a más de alguno tú le hablaste a su corazón ahora. Yo estoy seguro que más de alguno aquí ha hecho una decisión en su corazón de seguir luchando, de seguir contendiendo por su fe, por la fe de él o de ella y también por la fe de su familia. Señor, le ruego que nos ayude a mantenernos firmes, a mantenernos leales, a mantenernos siempre, Señor, obedientes a lo que usted ha mandado. Ayúdenos, Padre, para que en aquel día glorioso, cuando los contendientes en la fe victoriosamente entren en la tierra nueva, allí estemos nosotros también entrando. Padre, le rogamos que su Espíritu Santo tome nuestra vida, la transforme, la cambie, de manera, Señor, que por fin el muro del carácter pueda ser reparado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.